Yo, Juan, a las 7 señoras elegidas y a sus hijos, a quienes amo, según la verdad del engendrado de Dios. Yo, Juan de Zebedeo, a quien el justo llamó hijo del trueno, nacido en Betsaida, después de haber vivido 100 años, sabiendo que mi hora es llegada, os escribo desde Efeso, hijos míos, en el 6º año del gobierno del emperador César, Nerva Trajano Augusto, cuyo último y reciente triunfo le ha valido el título de Dáfico. Yo, el peor de los pecadores, hijos míos, es mi última hora. A no tardar seré reclamado a la presencia del verdadero. Bien sabéis que todos mis viejos hermanos y compañeros en la verdad han muerto. Yo mismo soy un cadáver, que sobrevive por la gracia del Padre y los cuidados de mi nieta, consagrada a este despojo humano desde hace 20 años. Pero ni la bondad ni los desvelos de mi familia y de mis amantísimos hijos de esta señora elegida pueden cambiar el rumbo de lo que fue planeado por el Altísimo. Él me llama, pero ni siquiera puedo acudir a los servicios, como no sea postrado en una silla. Es, pues, el momento de tomar papel y tinta y confesar mis errores. Ya fue escrito por mi fiel y amado discípulo Natán: Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pues bien, vosotros, hijos míos, debéis ser misericordiosos para con este anciano que, a pesar de sus palabras y apariencia, ha cometido el más abominable de los pecados, caminar en las tinieblas y, lo que es más escandaloso, dejar que otros cayeran en el error. Yo dicté a Natán, no hace aún 2 años, coincidiendo con la guerra con los dacios, que mi buen e ilustre Natán, inmerecido amigo de este presbítero, concluyó la redacción de lo que vosotros, hijos míos, habéis dado en llamar el Evangelio de Juan. Mi deber ahora es preveniros. Fui yo quien dictó a Natán. Solo yo, por tanto, debo cargar con la culpa de quien, habiendo conocido la verdad, la oculta, disimula y falsea. Este es mi gran pecado, hijos míos, y desde aquí, vencido y deseoso de volver a la luz, ruego al Santo y a vosotros perdón y misericordia. Entonces, mientras dirigía la pluma de Natán, rememorando algunas de las cosas que hizo y que dijo Jesús, tuve la ocasión de huir de las tinieblas que otros, y yo mismo, hemos consentido y alimentado, aunque bien saben los cielos que solo nos guió la mejor de las voluntades. Pero el maligno tiene sus propios planes, y este indigno siervo del justo no puede ni quiere justificarse. Queridos, no os escribo para añadir oscuridad a la oscuridad, sino para que la palabra del Hijo brille en vuestros amantísimos corazones, tal y como nos fue confiada y no como los torpes siervos del Señor acordamos predicar. No os cause angustia ni zozobra cuanto me dispongo a confesaros. Ahora si camino en la luz, y la luz solo es causa de alegría. Vuestro espíritu, repuesto de la sorpresa, sabrá comprender, rectificar y proseguir en el verdadero mensaje que nos dejó la palabra. No debo ocultarlo por más tiempo, la verdad ha sido sepultada. Y yo, conscientemente, al igual que otros hermanos en Cristo, he contribuido con mi silencio y cobardía a sellar su tumba. Unos y otros, desde el momento mismo de la partida de este mundo del Salvador, hemos permitido que su doctrina fuera maquillada, olvidando y apagando la antorcha de su luz infinita. No es este que conocéis el mensaje que nos legó nuestro Señor. Hemos caído en graves errores. Y yo, Juan de Zebedeo, como último de los supervivientes del grupo de los íntimos del justo, estoy obligado a rectificar en beneficio de la verdad. Solo entonces descansaré en paz. Primer error: el retorno del Maestro. Bien sabéis, mis hijos queridos, que han transcurrido 73 años desde la muerte por cruz y la gloriosa resurrección del verdadero. Desde entonces, todos, vosotros y yo mismo, hemos esperado su regreso, y la fe en esa segunda venida sigue viva entre las 7 señoras elegidas. Es hora ya de despertar a la realidad. Este, como veréis, fue uno de nuestros primeros y lamentables errores. No supimos interpretar sus palabras.
Confiamos de todo corazón en su inminente retorno a la carne, y ello nos hizo imprudentes. Habéis escuchado de labios del buen Pedro que el fin de todas las cosas está cercano. Pero Simón y cuantos compartimos esta esperanza nos equivocamos. Aun siendo un asunto de menor rango, vino a envenenar desde un principio las que debían ser filiales relaciones entre los embajadores del reino, tal y como el propio Señor calificó a sus íntimos. Y nuestras disensiones, que siempre supimos ocultaros, fueron distanciando a los unos de los otros. En verdad os digo, queridos, que esas posturas irreconciliables entre los que vosotros llamáis discípulos de Jesucristo se remontan, incluso, a mucho antes de la partida del justo. Jamás supisteis de ellas, pero es llegado el momento de revelarlas, destapando así la verdad. En vida de él, algunos de los ordenados por sus propias manos nos dejamos arrastrar por la envidia y la murmuración. Yo mismo fui reprendido por el Maestro en repetidas oportunidades, pero mi vanidad ha sido tal que, lejos de enmendarme, he llegado a proclamarme, y así reza en el Evangelio que veneráis con tanto celo y amor como el discípulo que Jesús amaba, desmereciendo así a aquel que nos ama a todos por igual. Pero olvidaré por el momento aquellas antiguas e infantiles disidencias para ocuparme de lo más grave, lo que en verdad os concierne, hijos míos. La primera ruptura. Nuestras vergonzosas y hasta hoy secretas maquinaciones, que solo servirían para quebrar el amor que nos debíamos mutuamente, empezaron en realidad en el histórico momento en que Él, tal y como prometió, nos regaló el Espíritu de verdad. Esto, como bien sabéis, ocurrió en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés. A raíz de aquel sagrado suceso, Simón Pedro, pleno de entusiasmo y de amor por el Maestro, rompió el prudente silencio que nos rodeaba, lanzándose a las calles de la ciudad santa, a los caminos y a las aldeas de Israel, proclamando la salvífica realidad de la resurrección de Jesús. Justamente ahí nacería el más terrible de nuestros errores. No os alarméis, pronto lo comprenderéis. El Señor lo había repetido una y otra vez. Este es mi mensaje. El Padre Universal es Padre de todos los humanos y, en consecuencia, los hombres sois hermanos. Esta sencilla y gloriosa verdad resume y justifica el sentido de la vida de Jesús. Pero nosotros, encabezados por Pedro, lo olvidamos. Aquel supremo poder llegado del cielo en Pentecostés nos hizo resurgir de las cenizas del miedo y de la incertidumbre. La gracia del Espíritu limpió nuestros corazones y nos proporcionó el valor para proclamar la buena nueva. Pero, queridos hijos míos, ciegos de alegría y necesitados de una absurda reivindicación del buen nombre de Cristo y de su grupo apostólico, Simón tomó la iniciativa, aireando la única noticia que en aquellos momentos de éxtasis nos importaba, la resurrección del justo. No intentaré justificarme ni justificar a cuantos así emprendimos la misión de divulgar el nuevo Evangelio. Vosotros, hermanos, y los que vengan en el futuro, seréis nuestros jueces, pero que nadie os engañe. Este nuevo Evangelio no precisa de muchas palabras, ni tampoco de excesivos ritos o conveniencias. Fuimos nosotros quienes, involuntariamente, en tales momentos de euforia, caímos en el imperdonable error de sustituir el único mensaje del Evangelio del Reino por sucesos limitados y concretos relacionados con la vida del Salvador. Estábamos ebrios de gloria. El Cristo había resucitado de entre los muertos. Muchos le vimos y compartimos su palabra. Eso era lo único que importaba. Las fuerzas que buscaban su perdición y la nuestra habían resultado aplastadas por la verdad de su divina presencia. El Maestro, debéis comprenderlo, estaba con nosotros. No había muerto para siempre, y un sentimiento de triunfo, de seguridad y de poder nos embriagó, borrando todo lo demás. Consumidos por el éxtasis, salimos al mundo y enronquecimos, proclamando lo que ya sabéis, lo que entonces cegaba nuestra débil condición de mortales, que Jesús estaba con los suyos y que nosotros éramos sus elegidos. Su triunfo, en consecuencia, también era el nuestro. ¿Quién, en tan señaladas fechas, podía meditar sobre otro asunto que no fuera el de su resurrección? Nos sentimos transportados a otro mundo, a una existencia plena de alegría y de esperanza.
La llegada del Espíritu de verdad fue tempestuosa, como profetizó el justo, y todos rememoramos sus palabras. Mas, como os confesaba, hijos míos, aquel momentáneo brillo del triunfo sobre nuestros enemigos nos cegó. Simón Pedro, arrollando voluntades, tomó la iniciativa, predicando lo que acabo de revelaros. Y otros muchos le seguimos, identificándonos y haciéndonos cómplices de lo que solo era una parte de la verdad. Con el tiempo, Pedro se convertiría en el fundador de una nueva religión en la que vosotros y yo descansamos, que, no puedo seguir ignorándolo, nació deforme. Lejos de testimoniar la única y sola verdad, ha ofrecido a las 7 señoras elegidas una pálida sombra de lo que es el mensaje divino. Porque sombra es lo que habéis recibido y no la luz. Nuestro cristianismo, tal y como se ha desarrollado en estos tiempos, enseña que Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Esta certeza, unida a la experiencia de una comunión, por la fe, con el Cristo resucitado, es todo nuestro bagaje. Mermado bagaje, a decir verdad, si lo comparamos con el gran mensaje que olvidamos, la paternidad de Dios sobre toda la humanidad y la filial relación de sus hijos. Somos culpables, reconozcámoslo, aunque solo sea por una vez y aunque esto atraiga las críticas de los que veneran a los que ya han muerto. Nos equivocamos. Simón Pedro el primero, y yo, Juan, con él. Pero, si os escribo y revelo estas cosas, es porque aún estáis a tiempo de rectificar. Hemos formalizado una religión, a propósito, de Jesús, en torno a su persona, a sus milagros y señales y a muchas de sus enseñanzas, olvidando la única que importa y por la que él vivió y murió. Que nos amemos creyentes y no creyentes, en la fe y en la seguridad de que Dios nos ha sido revelado como Padre universal, no solo de la palabra, sino también de todos nosotros, indigna carne mortal. Como os venía refiriendo, hijos míos, a no tardar, esta fue causa de nuevas y profundas disensiones en el seno del flamante colegio apostólico. Disipados los primeros vapores del triunfo, apenas transcurrido un mes desde Pentecostés, algunos hermanos movidos sin duda por la gracia del Espíritu, nos recordaron lo peligroso y erróneo de tal comportamiento. Recuerdo la amargura de Bartolomé y sus encendidos debates con Simón Pedro y con cuantos nos empeñábamos en seguir predicando única y exclusivamente alrededor de la figura del Maestro resucitado, renegando del auténtico sentido de su encarnación. El desacuerdo entre los íntimos fue tal que, inevitablemente, se produjo la gran ruptura. Siempre se os ocultó la verdadera razón de la partida de Natanael a las tierras orientales de Filadelfia. Esta que ahora os confieso fue la única motivación de su repentina y precipitada marcha de Jerusalén. Supe que permaneció un año con Abner y Lázaro, dirigiéndose después a las naciones situadas más allá de Mesopotamia, donde predicó el Evangelio del Reino, tal y como él lo entendía. Esta grave diferencia de criterios, que jamás fue reconocida públicamente, mermó nuestras fuerzas, reduciendo a 6 el grupo inicial de los 12 que tanto veneráis. Y es por esto por lo que también os escribo, para que vuestro amor hacia los 12 embajadores sea fruto de la luz y no de la ciega confusión que nosotros mismos hemos propiciado. La fuerza de la resurrección nubló nuestros sentidos y Simón Pedro, su hermano Andrés, Felipe, Mateo Leví, mi hermano Santiago y este agonizante presbítero que ahora solicita vuestra compasión se conjuraron para extender la buena nueva de la vuelta a la vida del Maestro, haciendo oídos sordos a todo lo demás. Que el Señor, en su infinita misericordia, sepa perdonarnos. El Espíritu de verdad, su significado. Consumada la gran ruptura, de la que nunca nos recuperaríamos, el ardor y elocuencia de Pedro hicieron el resto. Y nosotros, temerosos a veces y sorprendidos siempre ante el arrollador poder de su verbo sobre la figura de Jesús, asistimos con vanidad y torpe satisfacción humana a un casi milagroso estallido del número de creyentes en el Hijo. Ese primitivo núcleo se fue haciendo más y más notable y, de nuevo, el calor del triunfo ahogó nuestras conciencias. Gentiles y judíos recibían la palabra y el bautismo. A los pocos meses éramos legión. Lo que hoy llamamos iglesia nació como una secta dentro del judaísmo,
limitando y empobreciendo lo que ya había sido concebido pobre y limitadamente. Porque todos nosotros, y Pedro más que ninguno, permanecimos fieles a lo que tanto había combatido el Señor, a las asfixiantes e inútiles normas y rituales de la ley. Lo sabéis por nuestros labios y cartas. No fuimos capaces de renunciar a las ataduras de las creencias y del sofocante ceremonial de nuestros padres porque, sencillamente, habíamos perdido ese único y verdadero sentido del mensaje crístico. Como veis, queridos hijos, nuestros males proceden y procederán siempre de esa necia renuncia a la hora de proclamar la paternidad de Dios, en beneficio de una egoísta y muchas veces mezquina visión del Evangelio del Reino. Pero antes de proseguir con la pública confesión de estos nuestros errores, es mi deber y deseo escribiros también sobre otro asunto, íntimamente vinculado al nacimiento de esta nueva religión que hoy llamamos cristianismo y que, de no alterar a tiempo su rumbo, solo Dios Todopoderoso sabrá en qué puede desembocar con el paso de los tiempos. Muchos de vosotros, mis hijos devotos, me habéis interrogado a lo largo de estos años sobre el sentido de la llegada del Espíritu de verdad. Pues bien, he aquí mi sincera opinión, no formulada para encender polémicas, sino para iluminar a cuantos ansían y buscan la paz en nuestro Señor Jesús. El Hijo único vivió y enseñó un evangelio que libera al hombre de la más remota de las dudas. No somos hijos del maligno, sino gloriosos hijos del Padre. Esta fue su más preciada lección que, permíteme que insista, arrinconamos como impulsivos adolescentes, deslumbrados por una efímera gloria. Él nos ha elevado a la dignidad de hijos de un Dios, disipando así las tinieblas y la incertidumbre que pesaban sobre nuestro origen, lo que es más importante, sobre nuestro futuro. Hijos queridos, ¿es que puede haber mayor honor y alegría que saberse hijos del Todopoderoso? Y como prometió en vida, no hemos quedado huérfanos. Al dejar este mundo, el Maestro envió en su lugar al Espíritu, destinado a morar en todos y cada uno de los hombres, reafirmando así su mensaje, generación tras generación. No caigamos de nuevo en el error de autoproclamarnos depositarios exclusivos de esa gracia. El Espíritu no elige, se reparte y derrama por un igual entre los mortales, creyentes o no, de igual modo que la luz del sol beneficia al mundo sin regateos ni distinciones. De este modo, cada pueblo, cada nación, cada sociedad y cada tribu humanos posee y poseerá el verdadero mensaje de Jesucristo, puesto al día según las siempre nuevas y renovadoras necesidades espirituales de cada momento y de cada ser humano. Quede bien claro, hijos míos, que la primera y más importante misión del Espíritu consiste en personalizar la verdad. Solo la inteligente comprensión de esa verdad nos dará paso y nos permitirá poseer la más pura y elevada forma de libertad humana. El segundo gran beneficio de la llegada del Espíritu también ha sido experimentado por vuestro hermano. Al principio, cuando él fue ejecutado, la tristeza y la desesperación se instalaron en nuestros corazones. Y a pesar de haberlo visto resucitado, su partida de este mundo nos dejó huérfanos. No sabíamos vivir sin su compañía. Pero él envió al Espíritu y esos sentimientos de abandono y orfandad se extinguieron. Es de ley pensar que, sin el Espíritu de verdad, todos los creyentes estaríamos hoy indefensos y condenados a la soledad individual y colectiva. La presencia de este Espíritu nos ha empujado y así será hasta el fin de los tiempos a proclamar y extender la realidad de la llama divina del Padre que late en el alma de cada mortal. En cierto modo, el Espíritu de verdad es, a la vez, el Espíritu del Padre universal y el del Hijo Creador. Os escribo esto, no porque desconozcáis la verdad, sino porque esa verdad os ha sido mostrada a medias. Queridos en Cristo, no caigáis en el error de confiar en vuestro intelecto para reconocer e identificar al Espíritu de verdad, extendido ya sobre la humanidad. Este Espíritu jamás crea una conciencia de sí mismo. Su misión es otra, consolidar y hacer visible el Espíritu del Hijo. Desde el principio, Jesús lo dijo, el Espíritu que os enviaré no hablará por sí mismo. La prueba, por tanto, de vuestra comunión con el Espíritu de verdad no se halla en su reconocimiento, circunstancia que jamás lograréis, sino en una creciente, clara e inconfundible conciencia de la presencia viva del Hijo en lo más profundo de vuestros corazones. Si gozáis de la luz íntima de Jesús, entonces habréis descubierto al Espíritu que mora en vosotros. Pero el Espíritu, hijos míos, está en todos.
Los que aún permanecen en las tinieblas son solo rezagados en el amor infinito y compasivo del Padre. No seamos impacientes. La fruta madura por sí misma y no por los deseos del hortelano. El Espíritu, hijitos míos, vino para ayudar a los hombres a recordar y a comprender las enseñanzas del Maestro e iluminar nuestras vidas. El Espíritu, hijitos míos, vino para ayudar a los creyentes a que comprobaran la sabiduría de la palabra y el excelso valor de su vida encarnada. El Espíritu, hijitos, vino también para recordarnos que la palabra vive hoy y siempre en lo más profundo de cada uno de los creyentes de esta y de todas las generaciones futuras. Porque no es esta una obra de mortales, sino de Dios. Y el Espíritu es su conductor. Él nos guía hacia la verdad última, la conciencia espiritual de que estamos abocados a la felicidad. Y si me preguntáis qué es la felicidad, solo podré recordaros lo que ya sabéis y nos fue dado como el más antiguo de los mandamientos: hacer la voluntad del Padre. El Evangelio del Rescate. Que nadie os engañe, hijos míos, ni siquiera nosotros, los embajadores del reino. Yo mismo os he escrito que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del maligno. Y aun siendo así, ¿no es esa la gran verdad? Jesús vivió plenamente entregado a la voluntad del Padre. Pero el Padre no es colérico, sino amoroso. Equivocadamente, algunos de los que permanecimos muy cerca de Él, os hemos transmitido un evangelio de crudo rescate. El Cristo, ha sido dicho, vivió, murió y resucitó para enjugar la deuda humana, para arrebatarnos de las redes del diablo. No, hijos míos, cada hombre, por el generoso hecho de haber sido creado por el Padre, recibe el inviolable patrimonio de su propia inmortalidad. El justo no vino a rescatar, sino a recordar. Dios no mata, Dios no culpa, Dios no castiga. Somos nosotros mismos, lejos de la luz, quienes culpamos, odiamos, aniquilamos o castigamos. Pero, aún así, la gracia de la paternidad divina es un esperanzador e inherente derecho de cada mortal. Esta es la esencia del mensaje de Jesús, un mensaje que hemos deformado y sepultado. Ahora os corresponde a vosotros recibirlo y practicarlo. Y me atrevo a deciros más, puesto que mi fin se adivina y pronto compareceré ante la justicia de quien todo lo puede. Si os empeñaseis en desoír cuanto ahora os revelo, y yo sé que mi mano la guía el Espíritu, siguiendo nuestro desafortunado ejemplo y marginando el gran mensaje del Maestro, otros, después que vosotros, serán igualmente iluminados por ese Espíritu y estas verdades, ocultas hasta hoy, acerca de que la paternidad de Dios y la fraternidad entre los hombres terminarán por emerger, transformando las civilizaciones. Os lo advierto, amantísimos hijos en Cristo. Nada hay más cierto e indestructible que el amor del Padre, que la sabiduría de la palabra encarnada y que la fuerza del Espíritu. La acción de este último es como el amanecer. ¿Quién podría detenerlo? Nosotros mismos debemos reconocer su salvífico poder. A pesar de haber equivocado el camino, su fuerza nos colmó de tal suerte que, a partir de Pentecostés, cada uno de los embajadores del reino hizo más progresos espirituales en un mes que en los 4 años de íntima asociación con el justo. Es, pues, mi obligación preveniros. Algún día, por encima incluso de las señoras elegidas, la humanidad despertará a la luz y hará suyo el gran mensaje de Jesús de Nazaret. Hijos míos, también vosotros habéis sido bautizados en espíritu. Obrad, por tanto, no de boca ni de palabra, sino con las obras que inspira a un hombre el saberse hijo del Padre de los cielos. Más aún, trabajad en esa verdad, aceptando de por vida la voluntad de quien os ha creado y vive en vosotros, como la candela en la lucerna. Los frutos del espíritu interior. Queridos, ha sido escrito, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Ahora sabéis que todos los espíritus proceden y encierran a Dios. Aquellos que se empeñan en la iniquidad solo están ciegos. Vosotros debéis abrir sus ojos al espíritu que mora en ellos. Basta con ofrecerles la verdad que nos dejó. Será suficiente con retirar el velo de sus ojos para que descubran que su origen, como el nuestro, no está en la carne o en el barro, sino en el Padre universal.
El resto es cosa del gran instructor, del espíritu interior que descendió en Pentecostés. Y de la misma forma que me veis ahora rectificar sobre lo escrito en relación al examen de los espíritus que vienen de Dios, también me dispongo a hacerlo sobre otro asunto, estrechamente vinculado a esa histórica presencia del Espíritu de verdad. Lo habéis leído, incluso, oído de labios de los propios embajadores del reino. Sin embargo, yo os declaro solemnemente que muchas de esas extrañas y milagrosas señales y enseñanzas que han sido asociadas a Pentecostés solo fueron consecuencia de nuestro desbordado fervor y sentimiento de triunfo sobre las castas sacerdotales judías que habían pretendido aniquilarle y aniquilarnos. El descenso del Espíritu, hijos míos, no necesita de campanillas, incienso o vientos tempestuosos. Debéis comprender y perdonar a quienes así han narrado y propalado la venida del instructor. Yo, Juan de Zebedeo, fui testigo de aquella asamblea en la morada del difunto Elías Marcos y digo verdad al referir que nada externo nos conmovió. Nadie vio con los ojos de la carne las lenguas de fuego que algunos pretenden, ni tampoco fuimos sobresaltados por el huracán o milagrosamente bendecidos por el don de lenguas. Aquel momento fue mucho más intenso y profundo de lo que la tradición nos ha aportado. El Espíritu llegó tempestuosamente, sí, pero con el poder de la revelación interior, la más demoledora de cuantas pueda concebir el intelecto humano. Poco después del mediodía, los 120 creyentes allí reunidos notamos una singular presencia en mitad de la sala. Os lo repito, nadie vio nada sobrenatural. Mas la fuerza del Espíritu se apoderó de cada corazón, colmándonos de una alegría, de una seguridad y de una confianza como jamás haya sentido mortal alguno. Era el instructor prometido por Jesús. Y Pedro, movido por el Espíritu, se alzó, confesando en público lo que cada uno ya adivinaba para sí, que aquel renacimiento espiritual solo podía ser obra de la tercera persona de la deidad. E impulsados por esa fuerza, la asamblea se dirigió al templo, donde anunciamos a judíos y gentiles cuanto ya sabéis. Y fue nuestro ardor, y no el don de lenguas, lo que abrió las puertas del triunfo y de la nueva era. Lástima que tan formidable y noble impulso solo fuera aprovechado por los embajadores para predicar única y exclusivamente acerca de la resurrección y de la vida encarnada del Maestro, desatendiendo la maravillosa esencia de su mensaje universal. Mirad, hijos míos, que no me canso de repetirlo. Mirad que podéis creer que es mucho lo andado desde Pentecostés y, sin embargo, al desvelaros estos trágicos errores, es fácil intuir que apenas si hemos ceñido nuestros lomos y dispuesto la impedimenta. Un nuevo evangelio de fe. Y puesto que me propongo legaros mi último testimonio, justo será que, antes de continuar con otras no menos importantes revelaciones, salga también al encuentro de una grave duda, suscitada entre algunos de los amantísimos hijos de esta, mi querida señora de Efeso. Os preguntáis, no sin razón, si la verdad y la rectitud pueden vencer algún día en un mundo como el nuestro, desarmado por la iniquidad, la calumnia, la mentira y la envidia. ¿Es que la fe y el amor triunfarán sobre la maldad? La respuesta, aunque proceda de este despreciable despojo humano, es afirmativa. Y no es únicamente la voz de la experiencia la que os habla, sino, sobre todo, la de ese espíritu instructor que me honró con su divina presencia. Son la vida, muerte y resurrección del Maestro las mejores pruebas de cuanto os escribo. La señal y demostración eternas de que la verdad, la bondad y la fe prevalecerán y serán justificadas por toda la eternidad. Sabéis que, al pie de la cruz, alguien se mofó de Jesús, diciendo, «Veamos si Dios le libra». Ahí tenéis la más clara de las respuestas. El día de la crucifixión amaneció oscuro, pero el de la resurrección fue radiante y más, si cabe, el de Pentecostés. Habéis conocido muchas religiones. Pues bien, yo os digo que aquellas que buscan afanosamente liberar al hombre de las cargas propias de la vida son religiones nacidas en la desesperanza. Fijaros, hijos queridos, que solo buscan y ansían el aniquilamiento, bien por el sueño, el descanso o la muerte. Esas no son religiones de vida.
La de Jesucristo glorioso es una religión que enaltece la vida, llenándonos de fe, esperanza y amor. En esto sabemos que le conocemos. No os aflijáis, por tanto, ante el turbio presente de este mundo en crisis. La verdad ya ha germinado. Dejadla que crezca. Una y otra vez os lamentáis ante los duros reveses del destino. Y yo os pregunto, ¿no padeció el justo golpes más severos que los vuestros? Yo fui testigo de excepción. El Maestro hizo frente a las dudas, a la iniquidad y al desprecio con un arma indestructible: la fe en la voluntad de su Padre. Jesús no rehuyó jamás las contrariedades de la vida. Las afrontó y dominó, incluyendo el amargo cáliz de su muerte. Y mirad que nunca le vimos refugiarse en la religión para liberarse de la vida y de sus ataduras. Os lo repito, la religión del engendrado de Dios no huye de la vida, por más que creamos en otra existencia futura y eterna. La religión que él practicó, y a la que me referiré en breve con mayor atención, rezuma paz y alegría porque supone el descubrimiento de una nueva existencia espiritual, una forma de ser y de concebir la vida que la ennoblece. No confundáis la religión del Cristo con la adormidera de falsos dioses. Toda religión que narcotiza al pueblo es religión humana, no divina. En ello, justamente, distinguimos la religión de la palabra, en que su deseo de progreso espiritual es fuente inagotable. Esta es la gran palanca que mueve y moverá al mundo. Solo las almas que conocen la verdad, mejor aún, que la buscan, están capacitadas para conducir al resto de los mortales. Solo esos pueden ostentar con orgullo el título de progresistas y dinámicos. Ahora es Dios quien busca al hombre. Ha sido escrito que quien confiesa al Hijo, posee también al Padre. Y yo añado, mis dulces hijos, que quien proclama al justo Jesucristo ya ha sido tocado por el Espíritu de verdad, y la libertad se instalará en su corazón. Desde Pentecostés, Jesús ha roto con las fronteras y con las limitaciones humanas. Su bandera azul y blanca es la bandera de la libertad. Pero nosotros, los que tuvimos el privilegio de servirle en vida, no hemos sabido servirle en espíritu. La llegada del instructor, que no fue otra cosa, como ya hice mención, que un divino regalo del Maestro a cada mortal, tenía una misión que los íntimos no supimos intuir en tan histórico momento. He aquí otro de los graves errores que, hasta hoy, tampoco hemos sido capaces de reconocer. Este espíritu de verdad se esparció con el fin de animar a los creyentes a trabajar más intensa e ilusionadamente en la proclamación del Evangelio del Reino. Mas nosotros, torpes y ciegos, entendimos que semejante experiencia formaba parte del propio Evangelio, y la deformación del mensaje primigenio de Jesús acusó un nuevo y duro golpe. Durante años, a causa de esta ceguera espiritual, todos vosotros habéis aprendido y aceptado que el Espíritu de verdad descendió única y exclusivamente en beneficio de los 11 embajadores del reino. No fue así. Los 120 hombres y mujeres reunidos aquel día en el hogar de los Marcos recibimos, todos, la luz del Espíritu. Pero el Santo Instructor hizo otro tanto con el resto de los mortales, creyentes o paganos. Y cada alma recibió los talentos justos, de acuerdo con su amor a la verdad y su propia aptitud para comprender las realidades espirituales. Vosotros mismos, a lo largo de estos 70 años, habéis sido testigos del gran cambio experimentado en muchos de los creyentes. La fuerza del Espíritu de verdad es tal que los hombres son capaces hoy de perdonar toda suerte de injurias personales y de soportar en silencio las más abominables injusticias. Sabéis de hermanos en Cristo que han arrostrado peligros en nombre y en beneficio de la fe, y que han desafiado el dolor y la muerte, respondiendo a la cólera y el odio con el amor y la tolerancia. Esta es la gran lección que Él nos legó y que yo, a pesar de mis pecados, me atrevo a solicitar de vosotros. Poco a poco, con el paso de los tiempos, sobre la cruel faz de este mundo solo quedará un ganador: Jesús de Nazaret, el justo, el Hijo único y engendrado de Dios. Y ese triunfo se producirá, no por la dialéctica o el poder de los hombres, sino por el Espíritu, capaz de iluminar todas las mentes con el gran principio crístico: Dios es nuestro Padre. En consecuencia, si todos somos hermanos, ¿qué sentido tiene guerrear? ¿Qué gana la humanidad con la tiranía de unos hermanos sobre otros? ¿Qué justificación puede mantener el odio? ¿Es que existe algo más rentable y beneficioso que la mutua confianza y la solidaridad? Pero los íntimos hemos sido los primeros en incumplir este hermoso y lógico principio.
No os hemos hablado del Padre y del mensaje de fraternidad. Al menos, no lo hicimos como Él nos aconsejó, dando absoluta prioridad a la paternidad de Dios. Las mujeres, otro error que debemos reparar. Al olvidar la esencia del mensaje de Jesucristo y predicar tan solo en torno a su persona, milagros y resurrección, caímos en un pozo sin fondo, habitado por el peor de los devoradores, el error. Permíteme que, en nombre de esa justicia que procede del justo, os abra de nuevo mi cansado corazón y confiese otro grave pecado. Alimentados sin piedad por cuantos nos llamamos hijos del Todopoderoso y que está desembocando en una penosa realidad que, vosotros, mis queridos hijos, debéis reparar y rectificar sin demora. Conocéis sobradamente cuál ha sido la condición y estado de la mujer en la comunidad que nos ha tocado vivir. Aún hoy, a pesar de la luz derramada en Pentecostés, permanece ajena, esclavizada y relegada en virtud de mezquinos y siempre equivocados conceptos religiosos, económicos y sociales. Nosotros, los embajadores del reino, asistimos en vida de Jesús con grande escándalo por nuestra parte a la audaz y abierta reivindicación que el propio Maestro hizo de los derechos de las mujeres. Sabéis, aunque muchos de nosotros lo hayamos ocultado, que Él permitió y alentó la presencia, junto a los 12, de otro nutrido grupo de hebreas, que compartió las enseñanzas, alegrías y tristezas de la predicación y de la vida pública del Rabí. Simón Pedro y algunos de nosotros fuimos amonestados por Jesús al pretender ignorarlas o despreciarlas. A pesar de ello, escrito está por el gran Saulo: la mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Pues bien, yo os digo que Pablo y que todos cuantos así hemos hablado y obrado no somos dignos de hacer nuestra la palabra de Jesucristo. A partir de Pentecostés, en el reino del Padre no puede haber primeros y segundos. En la fraternidad que hemos heredado, la mujer no es menos ni más que el hombre, sino igual. No hay familias santas. Y de la misma forma que llamo vuestra atención acerca del peligroso error que se cierne sobre todos aquellos que marginan a la mujer, es mi deber salir al paso de otra no menos lamentable y errónea creencia, que va ganando terreno en los corazones de muchos de los creyentes de las 7 señoras elegidas. Al principio fue una muy humana y lógica admiración. Ahora, año tras año, ha empezado a transformarse en motivo de veneración y de casi enfermiza adoración. Es posible que muchos de vosotros, hijos queridos, toméis estas palabras como inevitable consecuencia de una senilidad centenaria. Mas yo os repito que mi mente permanece clara y serena y mi mano sigue los dictados del Espíritu. Y guiado por el amor que os profeso os recuerdo que no es bueno santificar ni rendir culto a nadie que no sea Dios. He visto con mis propios ojos cómo muchas de las comunidades de creyentes veneran a la familia terrenal de Jesús, habiendo poco menos que divinizado a María, su madre. Sabed que María y uno de los hermanos del Maestro formaban parte de aquel grupo de 120 discípulos que fue colmado por el Espíritu de verdad. Pero ellos no recibieron más que el resto. Ningún don especial le fue otorgado a la familia humana del justo. No hay, por tanto, familias santas. Solo el Padre es santo. El recuerdo y el respeto hacia la memoria de los que nos han precedido son prácticas elogiables y beneficiosas. Mas no caigáis en la tentación de santificar a los que tuvieron algo que ver con el Maestro. Os lo repito, nadie es santo. Sabéis que no son palabras mías, sino del propio engendrado de Dios. Y aunque lo que me dispongo a relataros pueda pareceros duro e irrespetuoso, entiendo que así me someto y os someto a la verdad. No habla con sinceridad quien asegura que la esposa de José fue un permanente y valioso respaldo espiritual en la misión de su primogénito. Al igual que ocurriera con nosotros, sus íntimos asociados, su madre tampoco comprendió en vida la excelsa misión del Maestro. Solo después de su muerte y resurrección, y merced a la luz del Espíritu, empezó a intuir quién era en verdad y por qué había encarnado en su vientre. Y su tristeza fue tal que, tras la partida de Jesús, decidió retirarse a la Galilea, muriendo al año, víctima de la melancolía y de la desolación. María, como muchos de nosotros y de sus parientes, había forjado en su mente una idea terrenal y revolucionaria de su Hijo. Jesucristo era el ansiado Mesías de las Escrituras.
un Mesías libertador, que pondría fin a la dominación de Roma, elevando a la nación judía al rango y a la posición que siempre mereció. A pesar de las explicaciones y del notorio rechazo del justo hacia tales pretensiones, su madre, de carácter terco y obstinado, vivió empeñada en dicho ideal. Y esta nada grata situación sería motivo de choques y enfrentamientos entre ambos y de más de una lágrima. La familia de José y María trazó ambiciosos planes para Jesús. Ya desde su misteriosa concepción, el anuncio del ángel de Dios a María y a su pariente de la Judea, Isabel, fue tomado como un signo premonitorio, y ambas mujeres, con el incondicional apoyo de Zacarías y las reservas de José, se reunieron en diferentes oportunidades, dibujando en sus corazones el futuro del libertador y de su brazo derecho, Juan, más tarde llamado el Anunciador. Queridos, abrid los ojos a la realidad. El Maestro fue un incomprendido, incluso para los suyos en la carne. Él amó profundamente a su familia, pero no fue capaz de hacerles ver cuál era en verdad su destino. María no podía entender las filiales relaciones de su primogénito con el Padre de los cielos. Aquella actitud de Jesucristo, refiriéndose a Dios como su Padre, le valió serias reprimendas y la incomprensión y el repudio de cuantos le conocían. Jesús no era el Mesías que todos esperaban. Y puesto que ya lo he mencionado, déjame ahora que me extienda sobre esa falsa imagen que todos, incluyendo a este presbítero, llegamos a formarnos sobre Jesús de Nazaret y su nuevo reino. Esto sí os ha sido transmitido con lealtad y rigor. Cuando el Maestro fue hecho prisionero y ajusticiado, sus íntimos, sin excepciones, creímos morir de tristeza y desesperación. Sencillamente, huimos, perdiendo toda esperanza, y sus consejos y recomendaciones se disiparon en aquellas jornadas de aparente fracaso individual y colectivo. De algo, sin embargo, nos sirvió tan cruel y amarga experiencia. El Maestro, se dijo entonces, fue un profeta rico en palabras y prodigios ante Dios y su pueblo, pero en modo alguno podía ser el Mesías libertador. En el fugaz transcurso de una noche y de una mañana, el acariciado trono de David se derrumbó con estrépito y nosotros con él. Todos los embajadores, aunque no queramos reconocerlo, creíamos en la inminente restauración del reino de Israel sobre la tierra. Para nosotros solo era un reino terrenal. Fue menester, como os digo, que fuera sepultado y resucitase de entre los muertos para comprender que no le habíamos comprendido. Su presencia nos devolvió la esperanza, abriéndonos los ojos a un reino espiritual y a un Cristo Dios. Antes de partir, Él nos sacó hasta las faldas del Monte de los Olivos, recomendándonos que permaneciéramos en Jerusalén hasta ser dotados del poder del Espíritu y asegurándonos que pronto regresaría. Esa promesa sería fuente de graves trastornos, de no pocas confusiones y de actitudes extremas que aún hoy padecéis. Y el Espíritu descendió sobre el mundo y la buena nueva, aunque empobrecida y manipulada, fue proclamada con fuerza y arrojo. Realmente conviene reconocer que éramos discípulos de un Maestro vivo y triunfante, y no de un líder muerto y olvidado. El Rabí se había instalado en nuestros corazones. Era una presencia real y vivificante. Pero, mis queridos hijos, arrastrados por el fervor, tomamos la promesa de regreso del Señor como algo inminente. Era lógico, así lo creímos entonces, que Jesús retornara en breve para concluir la extensa misión de instaurar el reino. En realidad, solo había acudido al Padre con el fin de preparar nuestros respectivos tronos. ¿Cómo es posible concebir pensamientos tan pueriles? Sin embargo, así fue y así ha sido durante años. Vosotros lo sabéis bien, puesto que permanece escrito incluso, en vuestra sencillez, lo calificáis de palabra de Dios. Simón Pedro, Santiago y Pablo, entre otros, se han encargado de recordar a las 7 señoras elegidas que la venida de Jesucristo está próxima, que esos días postreros serán difíciles, que el juez está ya a las puertas, que el fin de todas las cosas está cercano y que, como yo mismo he referido, son muchos los anticristos que han aparecido y que, consecuentemente, es llegada la última hora. Vanas palabras, vanas ilusiones que solo han originado catástrofes y rencillas. Un bello pero utópico intento. Quien os escribe en estos últimos días de su vida no lo hace con amargura ni desaliento.
solo con la serenidad de tan dilatada experiencia. Y día tras día, rebosante de amor y de triunfo, aquella incipiente comunidad de fieles seguidores del Maestro se refugió en el templo de Jerusalén, orando, predicando y proclamando que la parusía había sido anunciada. Y esta ciega esperanza nos arrastró a un nuevo error. El plan y las riquezas fueron puestos al servicio de la asamblea. Quien más tenía, más ofrecía. Y el pueblo entero ensalzó el bello gesto de unos hombres y mujeres que, a la espera del retorno de su Señor, fueron capaces de desprenderse de tierras, dineros y patrimonios, en beneficio de los más pobres y necesitados. Aquella masa inicial de creyentes tenía un solo corazón, una sola voz y un único objetivo: compartirlo todo y esperar en paz la inminente llegada del Hijo. Nosotros, buena parte de los íntimos, fuimos los directos responsables de este enfebrecido movimiento. Enronquecimos ante las multitudes, proclamando los hechos de la vida, muerte y resurrección del Maestro, atemorizando a las gentes ante la pronta segunda venida del verdadero. Y el Evangelio del Reino, no me canso de insistir en ello, fue sustituido por un Evangelio sobre y a propósito de Jesús. El Cristo empezaba a ser el credo, centro y final de la nueva y deformada religión que empezaba a germinar en Jerusalén. Él había resucitado, estaba vivo, había vencido al maligno. Muchos le habíamos visto y escuchado sus palabras. Nos había regalado su espíritu. No tardaría en regresar. Estas realidades y nuestro profundo amor por el Señor provocaron el nacimiento de una doctrina en la que Dios era el Padre de Jesucristo, olvidando el antiguo y auténtico mensaje, que Dios es el Padre de todos los hombres.